En el vasto panorama del pensamiento político del siglo XX, pocos textos han generado tanto debate, admiración y controversia como los escritos de Joseph Stalin. Entre ellos destaca Problemas del leninismo, una recopilación de artículos y conferencias publicada en 1926 que busca defender, aclarar y sistematizar lo que Stalin considera la esencia del leninismo frente a las interpretaciones que, según él, lo distorsionan dentro del propio partido bolchevique. Este libro no es una exposición neutral, ni un tratado académico desapasionado. Es, ante todo, un documento de lucha interna. Stalin responde punto por punto a las críticas y posiciones de figuras como Zinoviev, Kamenev y, de forma indirecta, Trotsky, en un momento en que las tensiones dentro del partido comienzan a endurecerse tras la muerte de Lenin. Con un estilo directo, a veces incisivo, y siempre convencido de su propia rectitud, Stalin se propone establecer qué es el leninismo, cuál es su núcleo irreductible y cómo debe aplicarse en la práctica de la construcción socialista en la Unión Soviética. A lo largo de sus capítulos, el autor defiende ideas que marcarían profundamente el rumbo del comunismo soviético: la posibilidad de edificar el socialismo en un solo país, la centralidad absoluta de la dictadura del proletariado, el papel dirigente del partido como vanguardia, la alianza con el campesinado bajo hegemonía obrera y la necesidad de combatir sin tregua cualquier desviación que, a sus ojos, debilite la revolución. Todo ello presentado como la única interpretación fiel del legado de Lenin. Problemas del leninismo no solo refleja las convicciones teóricas de Stalin, sino también el contexto de una joven república soviética rodeada de hostilidad capitalista, inmersa en la reconstrucción económica tras la guerra civil y enfrentada a debates internos sobre el ritmo, el método y los riesgos de la transición al socialismo. Leerlo hoy permite comprender mejor las raíces ideológicas de muchas decisiones que configuraron la historia de la Unión Soviética en las décadas siguientes. En las próximas entregas de este resumen, exploraremos capítulo por capítulo los argumentos que Stalin despliega con meticulosidad y pasión, desgranando sus definiciones, sus críticas a los opositores y sus conclusiones sobre el camino que, según él, debía seguir el movimiento comunista mundial. Prepárate para adentrarte en un texto que, aunque polémico y cargado de implicaciones históricas, sigue siendo una pieza clave para entender una de las corrientes políticas más influyentes del siglo pasado. Bienvenidos a este nuevo resumen en el canal Resúmenes de Libros. Hoy comenzamos con Problemas del leninismo, de Joseph Stalin. Capítulo 1. La definición del leninismo. En este primer capítulo de Problemas del leninismo, Joseph Stalin se dedica a defender con precisión la definición que él mismo había presentado 2 años antes en su obra Los fundamentos del leninismo. Para él, el leninismo no es una simple variante nacional del marxismo, sino su desarrollo necesario en las condiciones históricas nuevas, el marxismo de la era del imperialismo y de la revolución proletaria. Stalin insiste en que el leninismo es la teoría y la táctica de la revolución proletaria en general y de la dictadura del proletariado en particular. Esta definición, explica, surge directamente de las transformaciones que el capitalismo experimentó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando pasó a su fase monopolista, el imperialismo, que agudiza todas las contradicciones del sistema y hace posible la ruptura revolucionaria en uno o varios países. El autor subraya que el imperialismo no nació de repente con la Primera Guerra Mundial, como algunos pretenden, sino que ya estaba plenamente desarrollado antes del conflicto. Por eso, el leninismo no es un fenómeno pasajero ligado solo a la guerra, sino una etapa superior y permanente del marxismo. Su carácter es profundamente internacional. Las leyes que descubrió Lenin sobre el imperialismo,
la posibilidad de la victoria del socialismo en un solo país y la necesidad de la dictadura del proletariado valen para todos los países capitalistas avanzados, no únicamente para la Rusia atrasada. Para sustentar su posición, Stalin recurre a varias obras fundamentales de Lenin. Menciona El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde se analiza la concentración monopolista y la exportación de capitales. El Estado y la Revolución, que recupera la doctrina marxista sobre la destrucción del aparato estatal burgués. La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, que defiende la necesidad de la violencia revolucionaria. Y El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, que ofrece lecciones tácticas universales para los partidos comunistas de Occidente. Especialmente relevante es una cita de Lenin de 1920, en la que afirma que el bolchevismo ha adquirido significado internacional, que el poder soviético ruso tiene valor mundial y que las bases tácticas del bolchevismo pueden servir de modelo para los movimientos proletarios de otros países. Stalin interpreta esto como prueba de que el leninismo trasciende las fronteras rusas y no puede reducirse a una mera adaptación local del marxismo. En Rusia, reconoce, la dictadura del proletariado presenta ciertas peculiaridades derivadas del atraso económico y la enorme masa campesina, pero las fuerzas motrices fundamentales y las formas económicas esenciales del socialismo son las mismas que en cualquier país capitalista desarrollado. Lo que cambia es el ritmo y las formas concretas, no la esencia. El núcleo de la polémica en este capítulo es la crítica frontal a Grigori Zinoviev, quien había propuesto una definición alternativa: el leninismo como el marxismo de la era de las guerras imperialistas y de la revolución mundial que ha comenzado en un país de mayoría campesina. Stalin considera esta reformulación peligrosa porque nacionaliza y estrecha el leninismo, limitándolo a las condiciones rusas específicas. Al hacerlo, argumenta Stalin, Zinoviev facilita involuntariamente el trabajo de los críticos socialdemócratas europeos, como Otto Bauer o Karl Kautsky, que niegan la aplicabilidad del bolchevismo en países industrializados. Si el leninismo se define principalmente por el problema campesino, entonces en naciones como Alemania o Inglaterra, donde los campesinos son minoría, el leninismo perdería validez. Esto, para Stalin, equivale a traicionar el internacionalismo proletario y a convertir el leninismo en una doctrina exclusivamente rusa. Con un tono firme pero contenido, Stalin muestra cómo la definición de Zinoviev contradice las propias palabras de Lenin, quien siempre insistió en el carácter universal de las experiencias bolcheviques. Al restringir el leninismo al contexto campesino ruso, se debilita su fuerza como guía para la revolución mundial y se abre la puerta a interpretaciones oportunistas que cuestionan la exportabilidad de la Revolución de Octubre. En resumen, este capítulo establece las bases de todo el libro. El leninismo es la continuación directa y orgánica del marxismo en la época imperialista. Su rasgo distintivo es la teoría de la dictadura del proletariado, y su alcance es internacional. Cualquier intento de reducirlo a peculiaridades nacionales, por muy bien intencionado que sea, termina por desarmar ideológicamente al movimiento comunista mundial. Stalin cierra el capítulo reafirmando su definición original como la única fiel al espíritu y la letra de Lenin, preparando el terreno para los temas que desarrollará en las secciones siguientes. ¿Qué es lo principal en el leninismo? ¿Cómo entender la dictadura del proletariado? Y sobre todo, si es posible construir el socialismo en un solo país. Capítulo 2. Lo principal en el leninismo. En este segundo capítulo de Problemas del leninismo, Stalin profundiza en qué constituye el elemento central y distintivo del pensamiento de Lenin. Con claridad meridiana, afirma que lo principal en el leninismo no es el problema campesino, como algunos sostienen, sino la dictadura del proletariado.
Este núcleo irreductible define toda la teoría y la práctica revolucionaria leninista. El autor explica que el leninismo surge como guía para la revolución proletaria en la época del imperialismo, y su contenido esencial radica precisamente en la conquista y el mantenimiento del poder por parte de la clase obrera, organizado como dictadura. Sin este eje, las demás cuestiones, incluida la alianza con el campesinado, pierden su sentido revolucionario. Stalin cita directamente a Lenin. La dictadura del proletariado representa el contenido radical de la revolución proletaria. Es el punto de partida y el objetivo último que orienta todas las tácticas bolcheviques. Para ilustrar esta centralidad, Stalin enumera los aportes fundamentales que Lenin hizo al marxismo, todos ellos girando en torno a la dictadura proletaria. Primero, el análisis profundo del imperialismo como fase parasitaria y agonizante del capitalismo, que crea las condiciones objetivas para la revolución. Segundo, la ley del desarrollo desigual del capitalismo en la era imperialista, que permite la ruptura del sistema en su eslabón más débil. Tercero, la conclusión de que la victoria del socialismo puede comenzar en un solo país, sin necesidad de que madure simultáneamente en todos. Otros aportes clave incluyen la teoría del Estado proletario como instrumento para suprimir a la burguesía, la forma concreta de los soviets como órgano de esa dictadura, el papel dirigente e insustituible del Partido Comunista como vanguardia organizada, y las vías prácticas para transitar del capitalismo al socialismo, siempre bajo el liderazgo obrero. Incluso el problema del campesinado, tan importante en Rusia, se aborda únicamente desde esta perspectiva. El campesino aparece como aliado estratégico del proletariado en la lucha por consolidar y extender la dictadura. Stalin plantea entonces una disyuntiva lógica implacable. Si consideramos que lo principal en el leninismo es el problema campesino, entonces el leninismo pierde su carácter universal y se convierte en una doctrina aplicable solo a países agrarios como Rusia. En naciones industrializadas, donde el campesinado es minoritario, el leninismo carecería de relevancia. En cambio, si aceptamos que lo esencial es la dictadura del proletariado, entonces el leninismo conserva su validez internacional y se erige como obligación para el movimiento obrero en cualquier país capitalista desarrollado. Aquí surge la crítica directa a Grigori Zinoviev. Stalin reproduce textualmente una frase de Zinoviev en un homenaje a Lenin, donde éste afirma que el problema campesino constituye lo fundamental del bolchevismo y, por tanto, del leninismo. Para Stalin, esta afirmación revela una contradicción profunda con la definición que el propio Zinoviev había defendido anteriormente, aquella que limitaba el leninismo a las condiciones rusas de mayoría campesina. Al elevar el problema campesino al centro del leninismo, Zinoviev, según Stalin, termina por desvirtuar su carácter proletario y revolucionario. Lenin, aunque dedicó gran atención al campesinado y elaboró una política magistral hacia él, nunca dejó de ser fundamentalmente un líder del proletariado industrial. Su genialidad consistió en saber atraer al campesino hacia la causa obrera, no en convertir al campesinado en el sujeto principal de la revolución socialista. Stalin subraya que Lenin siempre subordinó la cuestión agraria a la conquista del poder por los obreros. La alianza con el campesinado tenía sentido precisamente porque servía para establecer y fortalecer la dictadura proletaria. Invertir esta jerarquía equivale a diluir el contenido clasista del leninismo y a abrir la puerta a interpretaciones que cuestionan su aplicabilidad más allá de las fronteras rusas. De esta forma, el capítulo establece una línea divisoria clara. O el leninismo es ante todo la doctrina de la dictadura del proletariado, con alcance mundial y obligatoria para todo partido comunista, o se reduce a una estrategia campesina local que pierde fuerza en los centros industriales del capitalismo.
Stalin defiende con convicción la primera opción como la única fiel al legado de Lenin, preparando el terreno para los capítulos siguientes, donde explorará las diferencias entre la revolución burguesa y la proletaria, y el papel específico del partido en el sistema de la dictadura. Capítulo 3. El problema de la revolución permanente. En este tercer capítulo de Problemas del leninismo, Stalin aborda uno de los debates teóricos más intensos dentro del movimiento revolucionario ruso, la conocida teoría de la revolución permanente. Con precisión quirúrgica, ajusta su propia valoración anterior y distingue con claridad entre lo que considera una idea marxista legítima y las versiones que, a su juicio, la convierten en un esquema abstracto y perjudicial. Stalin reconoce que, en trabajos previos, había criticado la revolución permanente, principalmente por subestimar el papel revolucionario del campesinado. Ahora añade un elemento decisivo. Esta teoría también revela una profunda falta de confianza en la capacidad y la fuerza del proletariado ruso para asumir la hegemonía sobre los campesinos y llevar adelante la transformación socialista. En otras palabras, no solo minusvalora al aliado rural, sino que duda del liderazgo del sujeto principal de la revolución. Para aclarar el terreno, Stalin separa con cuidado dos conceptos que a menudo se confunden. Por un lado, está la idea marxista original de la revolución permanente, sin comillas, que implica un proceso ininterrumpido de avance desde la fase democrático-burguesa hacia la socialista. Esta visión fue desarrollada correctamente por Lenin, quien siempre insistió en que la revolución democrática no debía detenerse, sino crecer orgánicamente hacia objetivos socialistas mediante la dirección inquebrantable del proletariado. Por otro lado, están las interpretaciones de los llamados permanentistas rusos, que transformaron esta idea en una fórmula rígida, casi libresca, desconectada de las condiciones concretas. Estos teóricos, según Stalin, terminaron por convertir la revolución permanente en un obstáculo práctico, al negar la posibilidad de una alianza sólida con el campesinado y al subestimar la madurez del proletariado para guiar la lucha. Para respaldar su argumento, Stalin recurre directamente a las palabras de Lenin en momentos clave. En 1905, durante la Primera Revolución Rusa, Lenin escribió con contundencia: «De la revolución democrática pasaremos inmediatamente, o más exactamente, pasaremos inmediatamente, dando el mismo impulso revolucionario, a la revolución socialista. Defendemos la revolución ininterrumpida, no nos detendremos a mitad de camino». Aquí se aprecia con nitidez cómo Lenin veía la transición no como dos etapas separadas por un muro, sino como un proceso continuo donde la lucha democrática se funde con la socialista. Más adelante, en 1922, Lenin profundizó esta idea al explicar que la revolución democrática crece hacia la socialista y que el alcance final depende de la intensidad de la lucha de clases. No hay pausas obligadas ni etapas puras que deban completarse antes de avanzar. Lo decisivo es la hegemonía del proletariado, capaz de arrastrar al campesinado en la fase democrática para, inmediatamente después, impulsar las medidas socialistas. Stalin señala un detalle histórico importante. Esta concepción de la revolución ininterrumpida ya existía en el pensamiento marxista antes de la era imperialista. Marx y Engels la esbozaron en sus escritos de 1848 a 1850, cuando analizaban las revoluciones europeas. Lenin no inventó la idea, sino que la enriqueció y la adaptó a las nuevas condiciones del capitalismo monopolista, manteniendo siempre la confianza en que el proletariado podía y debía liderar al campesinado sin interrupciones artificiosas. La crítica implícita de Stalin se dirige especialmente hacia figuras como León Trotsky, aunque no lo nombre directamente en este capítulo. La versión trotskista de la revolución permanente, al negar la posibilidad de una alianza duradera con el campesinado,
y al postular que la revolución socialista solo podía triunfar simultáneamente en varios países avanzados, terminaba por paralizar la acción en Rusia. Al subestimar tanto la disposición del campesinado a seguir al proletariado como la capacidad de éste para ejercer la dirección, esa teoría llevaba a tácticas vacilantes o directamente erróneas. En contraste, la línea leninista siempre partió de la realidad concreta. En un país como Rusia, con una enorme masa campesina, la revolución solo podía avanzar si el proletariado conquistaba la hegemonía política desde el principio. La fase democrática, la liquidación del zarismo y del latifundio, no era un fin en sí misma, sino el trampolín necesario para pasar sin demora a las tareas socialistas. Detenerse a mitad de camino, como advertía Lenin, equivaldría a traicionar los intereses del proletariado. Stalin concluye este capítulo subrayando que la verdadera tradición marxista-leninista es la de la revolución ininterrumpida, guiada por la confianza absoluta en las fuerzas del proletariado y en su capacidad para atraer a los aliados necesarios. Cualquier esquema que, por excesivo rigor teórico, termine dudando de esa capacidad, se aleja del espíritu práctico y combativo de Lenin y se convierte en un lastre para la revolución real. Con esta distinción clara, el capítulo prepara el terreno para los siguientes, donde Stalin explorará las diferencias profundas entre la revolución burguesa y la proletaria, y la naturaleza específica de la dictadura del proletariado como instrumento indispensable para llevar a cabo esa transformación ininterrumpida. Capítulo 4. La revolución proletaria y la dictadura del proletariado. En este cuarto capítulo de Problemas del leninismo, Stalin se adentra en las diferencias profundas que separan la revolución proletaria de las revoluciones burguesas del pasado. Con un análisis meticuloso, desglosa 5 contrastes fundamentales que marcan no solo la teoría, sino la práctica misma de la transformación socialista. Primero, mientras las revoluciones burguesas surgían cuando las relaciones capitalistas de producción ya estaban maduras dentro del feudalismo, listas para expandirse una vez derribadas las cadenas antiguas, la revolución proletaria enfrenta una realidad distinta. Al tomar el poder, apenas encuentra formas socialistas de producción desarrolladas, o en el mejor caso, las tiene en estado embrionario. El socialismo no está preformado, debe construirse desde cero. Segundo, la burguesía conquistaba el poder para liberar y acelerar un modo de producción que ya existía y bullía bajo la superficie. En cambio, el proletariado, una vez en el poder, no se limita a adaptar la economía heredada. Su tarea es crear una nueva, socialista, reorganizando desde la base las relaciones de producción. Tercero, para la burguesía, la toma del poder representaba el clímax de su revolución. Una vez allí, el capitalismo se desplegaba casi por sí solo. Para el proletariado, en cambio, la conquista del poder es solo el comienzo. El Estado obrero se convierte en una palanca poderosa para transformar la sociedad, educar a las masas y edificar las bases materiales del socialismo. Cuarto, las revoluciones burguesas solían contentarse con reemplazar a unos explotadores por otros, sin necesidad de destruir por completo el aparato estatal existente. Bastaba con reformarlo. La revolución proletaria, por el contrario, debe aplastar la vieja maquinaria estatal burguesa y erigir una nueva, de tipo completamente diferente, capaz de suprimir a toda la clase explotadora. Quinto, la burguesía nunca pudo mantener una alianza duradera con las masas explotadas, ya que sus intereses eran antagónicos desde el principio. El proletariado, en cambio, necesita atraer y mantener alianzas con amplios sectores no proletarios, especialmente el campesinado, para consolidar el poder y avanzar hacia la sociedad sin clases. Stalin ilustra estas diferencias con referencias precisas a Lenin, quien explicaba que las revoluciones burguesas aceleraban el desarrollo capitalista al romper las trabas feudales,
mientras que la proletaria, en países atrasados como Rusia, carga con tareas adicionales de organización cultural y económica. En naciones rezagadas, la construcción socialista exige un esfuerzo titánico para superar el atraso heredado, combinando la supresión de los explotadores con la educación de millones. En el caso ruso, los soviets surgieron como órganos naturales de la insurrección en octubre de 1917, facilitando la toma del poder, pero los desafíos posteriores demostraron que la verdadera dificultad radica en la organización paciente y en mantener el internacionalismo frente al cerco capitalista. La revolución proletaria no puede ser pacífica. Cualquier ilusión de desarrollo gradual sin violencia niega su esencia misma, especialmente cuando el capitalismo mundial sigue armado hasta los dientes. Lenin insistía en que la tarea inicial es derrocar a la burguesía, expropiarla y luego ganar a las masas trabajadoras mediante hechos concretos, satisfaciendo sus necesidades más urgentes a costa de los antiguos explotadores. La dictadura del proletariado no es un gobierno popular amplio que incluya a todas las clases, sino el poder exclusivo de la clase obrera, aunque apoyado en alianzas con sectores no proletarios bajo su dirección firme. Stalin defiende aquí la idea de que esa dictadura implica una alianza real, especialmente con el campesinado, citando a Lenin: «Solo un acuerdo sólido con los campesinos puede salvar la revolución socialista y garantizar su supervivencia». Sin embargo, esa alianza nunca significa compartir el liderazgo. El proletariado, a través del Partido Comunista, mantiene la hegemonía absoluta. La dictadura proletaria combina dos funciones inseparables: la fuerza implacable contra los explotadores y la organización de un trabajo superior que beneficie a las masas. Requiere un periodo de transición prolongado, durante el cual el Estado obrero cumple tres misiones principales. Primero, suprimir la resistencia de los explotadores y defender el país frente a amenazas externas. Segundo, desligar a las masas trabajadoras de la influencia burguesa, consolidando alianzas duraderas. Tercero, organizar la producción socialista y educar a la sociedad para abolir definitivamente las clases. Ninguna de estas tareas puede descuidarse sin distorsionar el concepto entero. En momentos de guerra civil, la función represiva aparece con mayor crudeza. En periodos de construcción pacífica, predomina la organización económica. Pero la fuerza nunca desaparece mientras persista el cerco capitalista mundial, que obliga al proletariado a mantenerse vigilante y armado. Así, este capítulo establece que la revolución proletaria no es una simple repetición ampliada de las revoluciones burguesas del pasado, sino un proceso cualitativamente nuevo, más complejo y exigente. La dictadura del proletariado emerge como el instrumento indispensable para llevar a cabo esa transformación histórica, combinando coerción contra los enemigos con persuasión y educación hacia las masas aliadas. Con esta base sólida, Stalin prepara el terreno para analizar en detalle el lugar que ocupa el partido dentro de ese sistema de poder obrero. Capítulo 5. El partido y la clase obrera en el sistema de la dictadura del proletariado. En este quinto capítulo de Problemas del leninismo, Stalin examina con detalle la arquitectura interna de la dictadura del proletariado, esa estructura que permite al poder obrero no solo defenderse, sino avanzar hacia el socialismo. Divide el sistema en dos niveles esenciales: las palancas, que son las organizaciones masivas capaces de movilizar a millones de trabajadores, y la fuerza directriz, representada por la vanguardia organizada, el Partido Comunista. El proletariado, explica Stalin, no puede enfrentar solo al capital, armado y experimentado en la represión. Necesita un entramado de instituciones que actúen como correas de transmisión entre los elementos más avanzados y los sectores más atrasados de la clase. Entre estas palancas destacan los sindicatos, organizaciones amplias y no estrictamente partidarias, que unen a obreros de distintos niveles de conciencia.
Los sindicatos funcionan como una escuela práctica de comunismo, donde los trabajadores aprenden a gestionar sus intereses colectivos y se preparan para tareas mayores. Luego están los soviets, órganos masivos que expresan directamente la dictadura del proletariado. Nacidos de la lucha espontánea, los soviets no solo representan al proletariado urbano, sino que extienden su influencia hacia el campo, atrayendo al campesinado trabajador bajo la dirección obrera. Son el Estado mismo en su forma concreta, el instrumento mediante el cual se ejerce el poder de clase. Las cooperativas ocupan un lugar especial. Al unir a las masas como consumidores y productores, facilitan la integración del campesinado en la economía socialista. Ofrecen ventajas tangibles, mejores precios, acceso a maquinaria, créditos favorables. Así, poco a poco, el campesino percibe que su interés real no está en el camino capitalista individual, sino en la colaboración organizada bajo el liderazgo del Estado obrero. La Liga de la Juventud Comunista, aunque no partidaria en su base, cumple una función educativa vital. Forma a las nuevas generaciones en los principios socialistas y actúa como reserva inagotable de cuadros frescos y entusiastas. Pero por encima de todas estas organizaciones se erige el Partido Comunista, descrito por Lenin como la forma superior de organización de clase del proletariado. El partido reúne a los elementos más conscientes y decididos, aquellos dispuestos a dedicar su vida a la causa. No es una masa amorfa, sino una vanguardia que combina experiencia teórica con práctica revolucionaria. Su misión es dirigir el conjunto del sistema, orientando las palancas hacia el objetivo común, la emancipación total de la clase obrera. Stalin enfatiza que la dictadura del proletariado se ejerce a través de los soviets y las demás organizaciones masivas, nunca directamente por el partido como si fuera un sustituto del poder estatal. El partido dirige, convence, educa, pero no reemplaza la voluntad de la clase expresada en sus órganos amplios. Aquí surge una crítica contundente a ciertas interpretaciones que identifican la dictadura del proletariado con la dictadura del partido. Stalin refuta esta confusión en varios puntos clave. Primero, el alcance. La clase obrera es mucho más amplia que el partido. Segundo, la dictadura incluye no solo directivas, sino ejecución práctica y expresión real de la voluntad de millones. Tercero, la clase actúa a través de múltiples formas organizativas. El partido solo dirige ese movimiento. Además, la dictadura del proletariado es un concepto estatal que implica el uso de la fuerza organizada contra los explotadores. El partido, en cambio, no ejerce coerción directa sobre la propia clase obrera. Su autoridad se basa en la confianza ganada mediante el trabajo correcto y la conexión constante con las masas. Esa confianza no se decreta, se construye día a día. El partido debe atender las necesidades de los trabajadores, aprender de sus experiencias, convencer mediante hechos concretos y guiar con paciencia. La disciplina proletaria surge de la conciencia, no del miedo. Cuando el partido acierta en su línea política, las masas lo siguen voluntariamente. Cuando comete errores, pierde influencia. Stalin recuerda que el verdadero liderazgo consiste en persuadir a la mayoría, y solo después de ganarla, aplicar medidas firmes contra minorías recalcitrantes. Los grupos opositores que fracasaron en el pasado lo hicieron precisamente porque violaron estas reglas elementales. Intentaron imponerse sin convencer, perdieron contacto con las masas y terminaron aislados. Lenin, explica Stalin, empleó ocasionalmente la expresión dictadura del partido, en sentido figurado, especialmente para polemizar contra los enemigos de clase que temían el poder soviético. Pero en sus obras fundamentales y en los documentos del Internacional Comunista, esa fórmula nunca aparece como definición central. Identificar ambas dictaduras genera dos peligros graves. Por un lado, desanimar la participación activa de las masas no partidarias. Por otro, fomentar actitudes burocráticas y arrogantes dentro del propio partido.
La dictadura del proletariado, concluye Stalin, debe expresar la conciencia y la voluntad de la inmensa mayoría trabajadora. Solo así conserva su carácter democrático para las masas y su firmeza implacable contra los explotadores. El partido, como vanguardia consciente, tiene la responsabilidad histórica de mantener ese equilibrio delicado, guiando sin sustituir, convenciendo sin imponer, y fortaleciendo constantemente los lazos con la clase que representa. Solo de esa manera, la dictadura proletaria puede cumplir su misión transformadora y abrir el camino hacia una sociedad sin clases. Capítulo 6. El problema de la victoria del socialismo en un solo país. En este sexto capítulo de Problemas del leninismo, Stalin aborda uno de los temas más cruciales y debatidos: la posibilidad real de alcanzar la victoria del socialismo en un solo país, en este caso, la Unión Soviética, rodeada por un mundo capitalista hostil. Con argumentos sólidos y evolutivos, defiende que esta idea no es una invención posterior, sino una conclusión lógica derivada del análisis leninista del imperialismo y su desarrollo desigual. Stalin comienza recordando su propia formulación inicial, presentada años antes. En un primer momento, distinguía entre la posibilidad de construir la sociedad socialista en un país aislado y la necesidad de apoyo internacional para garantizarla plenamente contra intentos de restauración capitalista. Influido por las discusiones con opositores como Trotsky, que negaban incluso la capacidad de sostener la dictadura proletaria sin victorias simultáneas en varios países avanzados, Stalin enfatizaba que la victoria completa requería revoluciones en Occidente. Sin embargo, el pensamiento evolucionó. En obras posteriores, como La Revolución de Octubre y La táctica de los comunistas rusos, de 1924, Stalin precisó: es posible organizar la producción socialista en un solo país, aunque la garantía absoluta contra intervenciones externas depende del triunfo proletario en otros lugares. Esta distinción se basa directamente en Lenin, particularmente en su texto Sobre la cooperación de 1923, donde afirma que, con el poder estatal en manos del proletariado y una alianza firme con el campesinado, se cuenta con todo lo necesario y suficiente para edificar una sociedad socialista completa. La resolución del 14º, Conferencia del Partido, en 1925, consolidó esta línea. La construcción del socialismo en la Unión Soviética no solo es posible, sino una tarea obligatoria, siempre bajo el liderazgo proletario y atrayendo al campesinado. Aquí Stalin diferencia con claridad dos aspectos. Por un lado, las contradicciones internas, como las tensiones entre proletariado y campesinado, pueden resolverse dentro del país mediante políticas adecuadas. Por otro, las contradicciones externas, derivadas del enfrentamiento con el capitalismo mundial, solo se superan definitivamente con el apoyo de revoluciones victoriosas en otros países. La victoria plena del socialismo implica, por tanto, no solo edificar la nueva sociedad internamente, sino obtener una garantía contra la restauración burguesa mediante el triunfo internacional del proletariado. Stalin cita a Lenin para ilustrar el equilibrio inestable. Mientras exista el cerco capitalista, las colisiones son inevitables, y la defensa militar sigue siendo esencial. El proletariado victorioso debe estar preparado para repeler agresiones, pero eso no impide avanzar en la construcción interna. La crítica se dirige con fuerza a Grigori Zinoviev, quien, tras la resolución partidaria, revivió fórmulas antiguas para cuestionar esta posibilidad. Zinoviev mostraba, según Stalin, una falta de fe profunda en las fuerzas internas de la Revolución Soviética, disfrazada de internacionalismo exagerado. Negar la posibilidad de construir el socialismo en un país equivaldría a dudar de la capacidad del proletariado para superar el atraso y atraer a las masas campesinas, cayendo en posiciones derrotistas.
Al mismo tiempo, Stalin rechaza el extremo opuesto. Afirmar que la victoria final es imposible sin revoluciones previas en otros países sería antiinternacionalista, ya que ignoraría la responsabilidad de ayudar al movimiento mundial desde la base soviética. La línea correcta combina ambos elementos: confianza absoluta en resolver las tareas internas solos, mientras se trabaja incansablemente por extender la revolución. Este capítulo revela cómo el desarrollo desigual del imperialismo crea brechas que el proletariado puede explotar. Un país, aunque atrasado, puede romper la cadena capitalista en su eslabón más débil y, una vez en el poder, avanzar hacia el socialismo, aprovechando sus recursos y la dirección consciente del partido. La Unión Soviética no espera pasivamente auxilios externos, construye activamente, fortaleciendo su economía y su defensa, para servir de faro y apoyo a los proletarios de otros países. De esta forma, Stalin presenta la teoría de la victoria del socialismo en un solo país como una extensión creativa del leninismo, fiel a su espíritu práctico y combativo. No es un repliegue nacionalista, sino una estrategia realista que impulsa el internacionalismo al demostrar en la práctica que el socialismo es viable. Este análisis prepara el terreno para el capítulo siguiente, donde se examina la lucha concreta por esa victoria en las condiciones específicas de la Unión Soviética, enfrentando dudas y desviaciones internas. Capítulo 7. La lucha por la victoria del socialismo en nuestro país. En este séptimo y extenso capítulo de Problemas del leninismo, Stalin entra en el terreno más práctico y polémico: la lucha concreta por consolidar el socialismo en la Unión Soviética, un país aislado en un mundo capitalista. Dividido en 8 secciones, el texto es una respuesta directa a las dudas expresadas por la nueva oposición, liderada por Zinoviev, que cuestiona si es posible culminar la construcción socialista sin una victoria previa en países más avanzados. Stalin inicia citando una definición de Zinoviev sobre la victoria final del socialismo. Esta implicaría, al menos, la abolición de las clases y, por tanto, el fin de la dictadura proletaria. Zinoviev distingue entre una posibilidad asegurada de emprender la construcción en un solo país y la consolidación final del socialismo, que requeriría condiciones externas favorables. Para Stalin, esta separación es inaceptable. Convierte la construcción en un proceso inacabado, sin perspectiva real de triunfo, lo que equivale a burlarse de la propia idea leninista. Contrasta esta visión con las palabras de Lenin en 1915. El proletariado victorioso, tras expropiar a los capitalistas y organizar la producción socialista en su país, se enfrentaría al resto del mundo capitalista con fuerza. Aquí, organizar la producción socialista significa precisamente edificar completamente el socialismo, no solo intentarlo a medias. Stalin recupera el texto clave de Lenin sobre la cooperación, escrito en 1923, con el poder estatal en manos del proletariado, una alianza sólida con millones de campesinos y el liderazgo obrero, se dispone de todo lo necesario y suficiente para construir una sociedad socialista completa. Critica duramente a Zinoviev por atacar a compañeros como Yakovlev, quien afirmaba que la Unión Soviética construiría íntegramente el socialismo a pesar del cerco enemigo. Zinoviev lo tildaba de estrechez nacional, una acusación que, según Stalin, arrastra al partido hacia posiciones mencheviques, similares a las de Sujánov, que veían el atraso técnico ruso como barrera insuperable. En la segunda sección, Stalin recuerda cómo la 14ª conferencia del partido resolvió claramente: aunque la garantía absoluta contra la restauración requiere el triunfo internacional, no se deduce que sea imposible edificar una sociedad socialista completa en un país atrasado sin ayuda estatal, directa de proletariados más desarrollados. Zinoviev, al reprochar silencios o afirmaciones moderadas,
busca en realidad mejorar a Lenin, revelando su propia incredulidad en las fuerzas internas. Stalin evoca una reunión del Comité Central donde Zinoviev y Kamenev pedían auxilio externo para superar el atraso técnico, propuesta rechazada por el Comité de Moscú, que afirmaba confianza en construir el socialismo pese a las limitaciones heredadas. Esta duda persistente, disfrazada de internacionalismo, debilita la posición de la Unión Soviética como base de la revolución mundial y da argumentos a los socialdemócratas europeos, que proclaman que los rusos no llegarán a nada. La tercera sección identifica el error raíz de la oposición, la falta de fe en que el proletariado soviético pueda atraer al campesinado hacia el socialismo. Esta incredulidad genera una cadena de desviaciones en temas como la nueva política económica, el capitalismo estatal, la industria, las cooperativas, los kulaks y los campesinos medios. El campesinado soviético, forjado en 3 revoluciones y con el proletariado como reserva, difiere radicalmente del occidental. Bajo el poder obrero, sigue la vía cooperativa, no la capitalista. Con la tierra nacionalizada y políticas que evitan latifundios o pauperismo masivo, la economía campesina se orienta hacia la comercialización colectiva, el suministro organizado y el crédito estatal. La encrucijada entre capitalismo y socialismo se resuelve atrayendo al campesino hacia la industria socialista mediante cooperativas que implantan el colectivismo gradualmente. En la cuarta parte, Stalin explica por qué el campesinado, aunque no socialista por naturaleza, sigue a la ciudad cuando el poder está en manos proletarias. Lo demostró en octubre de 1917. Buscaba tierra y paz bajo liderazgo obrero. Las cooperativas masivas combinan interés personal con control estatal, ofreciendo ventajas concretas que hacen abandonar el camino individualista. La tarea del partido, según la resolución del 14º Congreso, es usar la industria socialista y el crédito para organizar a los campesinos, superando elementos capitalistas. La oposición duda precisamente de esta capacidad dirigente. La quinta sección enumera los errores derivados de esa incredulidad. Exagerar la nueva política económica como retirada permanente, ver capitalismo donde hay avances socialistas, alarmarse excesivamente por los kulaks, menospreciar a los campesinos medios, sabotear la alianza con ellos, ignorar la doble naturaleza de la industria estatal. Esta línea liquidacionista, camuflada de internacionalismo, contrasta con la realidad. La nueva política económica es ahora ofensiva socialista, con industria y comercio creciendo. La diferenciación campesina está limitada por la nacionalización de la tierra y políticas que protegen a las masas. En la sexta parte, Stalin refuta la visión opositora de las cooperativas como mero capitalismo estatal. En 1921, Lenin las veía así en ciertos contextos, pero en 1923 aclaró: bajo el sistema soviético, con industria desarrollada, las cooperativas coinciden enteramente con el socialismo. La transición no es estática, implica pasar de la producción pequeña a la grande, arrancando raíces individuales antiguas. Tratar las cooperativas como inmutables lleva a dudar del camino socialista rural. La séptima sección concluye que esta línea opositora, llena de vacilaciones y capitulación ante elementos capitalistas, condenaría al partido si prevaleciera. El 14º Congreso priorizó combatir la incredulidad, exponiendo distorsiones que ven empresas socialistas como capitalistas estatales. Llamó a un trabajo educativo paciente para superar dudas, armando al proletariado con confianza en la victoria. Finalmente, en la octava parte, Stalin enfatiza la necesidad de unidad partidaria contra desviaciones. La resolución de enero de 1926 marca el camino. Fe absoluta en las fuerzas internas, lucha decidida por el socialismo en la Unión Soviética como contribución decisiva al movimiento mundial. Solo así, la joven República Soviética se convierte en baluarte inexpugnable y ejemplo vivo para los proletarios de todos los países.
Con este capítulo final, llegamos al cierre de Problemas del leninismo, una obra que Joseph Stalin publicó en 1926 como defensa apasionada y sistemática de lo que él consideraba la interpretación más fiel del pensamiento de Lenin. A lo largo de sus páginas, Stalin no solo definió el leninismo como el marxismo de la era imperialista, centrado en la dictadura del proletariado, sino que respondió con detalle a las críticas y dudas que surgían dentro del propio partido bolchevique en un momento de profundas tensiones internas. El libro revela la convicción absoluta de su autor en que la Unión Soviética, pese a su aislamiento y atraso relativo, podía y debía avanzar hacia la construcción completa del socialismo. Defendió la posibilidad de victoria en un solo país, siempre que el proletariado mantuviera su hegemonía sobre el campesinado, dirigiera con firmeza a través del partido y combatiera sin concesiones cualquier desviación que sembrara incredulidad en las fuerzas propias de la revolución. Stalin presentó estas ideas no como innovaciones personales, sino como la continuación directa y lógica del legado leninista, extraído de las obras y la práctica del propio Lenin. Al mismo tiempo, utilizó el texto para delimitar fronteras claras dentro del partido, criticando posiciones que, a sus ojos, debilitaban la unidad necesaria para enfrentar tanto los desafíos internos como la hostilidad del mundo capitalista. Hoy, casi un siglo después, Problemas del leninismo sigue siendo un documento clave para comprender las bases teóricas que orientaron las decisiones políticas y económicas de la Unión Soviética en las décadas siguientes. Más allá de las controversias históricas que despierta, ofrece una visión estructurada y combativa sobre cómo un movimiento revolucionario puede interpretar su propio legado y trazar el camino hacia un objetivo tan ambicioso como la transformación radical de la sociedad. Hemos llegado al final de este resumen completo de Problemas del leninismo de Joseph Stalin. Esperamos que te haya permitido acercarte de manera clara y ordenada a las ideas centrales de esta obra fundamental del pensamiento político del siglo XX. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal Resúmenes de Libros para más resúmenes detallados de clásicos del pensamiento, la historia y la filosofía. Deja tu comentario contándonos qué opinas o qué libro te gustaría que resumamos a continuación. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.